para el presente, porque el presente es el que gestiona y el que construye el futuro. Así que, compañeros y compañeras, los trabajadores y las trabajadoras están esperando la respuesta de este Congreso, de las comisiones obreras, para darle muchas respuestas a las soluciones, a los problemas que tienen, y tienen mucha confianza en el conjunto de esta organización. Tenéis el informe general por escrito y me vais a permitir que me centre en algunas cuestiones. Durante el mandato que concluimos, hemos tenido que enfrentar a muchas dificultades, muchos obstáculos, muchas complejidades, como por ejemplo una escalada enorme de inflación que generó una subida desmesurada de los precios, incluso aquellos productos que estaban en stock, y que ha hecho que muchas familias tengan dificultades para llegar a final de mes. Además, hemos atravesado durante estos 4 años situaciones envueltas por incertidumbre y por nuevos conflictos bélicos, entre ellos la invasión de Ucrania, conflictos promovidos por la avaricia y por las luchas de poder. Y todo ello, además, asusado por los cambios tecnológicos, por el control de los datos, por el control de las materias primas y por el comercio global. La muestra de ello más palpable y más evidente es la llamada guerra arancelaria, que da una vuelta de tuerca más a este escenario tan complejo y de tanta diversidad. Por eso, desde nuestras profundas convicciones internacionalistas y de clase, Comisiones Obreras hemos dejado claro nuestro compromiso con la paz y con los derechos humanos. Hemos demostrado nuestro enérgico rechazo al genocidio contra Gaza y contra el pueblo palestino. Y hemos alzado la voz contra la situación que viven las mujeres afganas, el pueblo saharaui o el pueblo cubano sometido a un bloqueo que dura ya demasiado tiempo. La apuesta del sindicalismo de clase siempre es la resolución pacífica de los conflictos, y por eso reclamamos el fortalecimiento de las instancias multilaterales de gobierno y el fortalecimiento del proyecto social europeo. Hoy podemos ver más claro si cabe, y después de lo de ayer mucho más, que el capitalismo ha utilizado la pandemia para acelerar los cambios tecnológicos en su favor, para favorecer la desregulación y la liberalización, para acelerar los cambios en el desmantelamiento de lo público y de lo colectivo, y para aumentar el proceso de individualización aislando a las personas e incorporando ritmos frenéticos a nuestras vidas. Al capital ya no le es rentable la democracia tal como la conocemos, porque los derechos humanos, la igualdad, la diversidad o la protección del planeta son límites a sus negocios, ponen frenos a sus monopolios y permiten repartir la riqueza. Y ahí es donde está la disputa, y por eso no tiene empacho el capital en juntarse con la extrema derecha de todo el mundo. Y por eso también atacan a Europa, porque Europa, con sus muchas debilidades, ha puesto reglas para proteger el medio ambiente, para proteger la igualdad y para proteger a su ciudadanía. Es cierto, compañeros y compañeras, que durante todo este tiempo hemos echado en algunas ocasiones a la Europa que queremos, porque nos ha impuesto austeridad, porque nos ha impuesto sufrimiento, porque ha tratado a las personas inmigrantes como mercancías deshumanizándolas y porque ha sido neutral o seguidista, según se mire, en algunos asuntos que tenía que mojarse. Pero nosotros reclamamos Europa, la Europa que queremos que él ejerza un liderazgo activo y contundente, jugando el papel que le corresponde, que no es otro que el de la defensa de los derechos humanos, de la democracia y los intereses del conjunto de la ciudadanía, protegiendo con un Estado social y fuerte frente a los ataques que el capital puede hacer a la persona en sus diversos elementos. Mientras todo esto sucede, compañeros y compañeras, en el contexto internacional, en España hemos tenido que dar muchos avances y hemos conseguido muchos logros. Sin duda, hemos tenido un gobierno de coalición y progresista sensible al mundo del trabajo, sensible a nuestras reivindicaciones. ¿Qué es si no la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Qué es si no la posibilidad de tener un acuerdo de reforma laboral que nos permite recuperar la negociación colectiva? El refuerzo del sistema de pensiones sobre la base con ingresos y la revalorización de las pensiones.
o el decreto para avanzar en la igualdad, o el acuerdo por una administración pública del siglo XXI, que lo mismo con la nacionalización y la recuperación para lo público de una república, cosas como la de ayer no hubieran pasado en este país ni en el conjunto de Europa. Queremos servicios públicos. Eso es lo que nos une al conjunto de la ciudadanía y tenemos que seguir reclamándolo. Todo esto, compañeros y compañeras, durante todo este tiempo y estos logros nos ha permitido una cosa en este país: demostrar que las cosas en poco tiempo y con hechos pueden hacerse bien y no sobre la base del sufrimiento como en las crisis anteriores. Lo hemos hecho con más derechos, con más Estado y con más políticas que llegan y que hacen llevar el desarrollo y el progreso a todos los rincones y a todas las casas obreras. Así se ha roto el tan repetido mantra neoliberal de que si se suben los salarios, si se suben las pensiones, si se da estabilidad, no se creaba ni empleo ni habría crecimiento económico. Y ahí están los resultados que hablan por sí solos. Ahí están las casas obreras con rentas del trabajo mejores para soportar las contingencias. Porque lo que hoy está demostrado es que la seguridad, en su sentido más amplio de los trabajadores y las trabajadoras, genera crecimiento para un país y para una sociedad. Pero, compañeros y compañeras, esto no ha sido ningún regalo divino. Esto no ha caído del cielo. Esto ha sido fruto de nuestra lucha incansable, de nuestra presión constante, de la movilización sostenida en el tiempo y de muchas batallas dadas. ¿O no nos acordamos de la hora sí toca derogar la reforma laboral, derogar la reforma de las pensiones o subir el salario? ¿O no nos acordamos de las movilizaciones de salario o conflicto? O la penúltima que hemos tenido que dar, diciéndole a aquellos que dejaron caer el decreto ómnibus que con la gente no se juega. Así que sintámonos orgullosos, porque todos esos logros, compañeros y compañeras, ha supuesto un tremendo esfuerzo, ha sido conseguido con un tremendo esfuerzo del conjunto de la organización, del conjunto de los hombres y las mujeres de las comisiones obreras de Andalucía y también de nuestra confederación. Esfuerzo que esta confederación andaluza siempre lo ha hecho con compromiso y con militancia, con entrega y con dedicación, porque por muy progresista que sea un gobierno, la agenda sindical siempre la hemos tenido que defender y hacer valer para que no se quedara en ningún cajón. Todo esto, compañeros y compañeras, lo hemos tenido que hacer además en un ambiente enrarecido y muy crispado. Enrarecido y crispado por una extrema derecha y una derecha extremada que no ha dejado de meter palitos en candela con sus bulos y sus mentiras para atacar al gobierno legítimo de este país, a las instituciones democráticas y todas y cada una de las políticas que se ponían en marcha y que hemos visto en sus resultados positivos y que han mejorado la vida de la gente a la que nosotros representamos, de los trabajadores y de las trabajadoras. Una extrema derecha que vierte mentiras, que manipula y que intenta confundir a nuestra clase con cantos de sirena, pero a la primera de cambio se le cae la careta cuando tiene que defender los privilegios de su amo. Y lo hemos visto con los aranceles, con el impuesto a las eléctricas o votando en contra del impuesto a la gran banca. Pero, compañeros y compañeras, nosotros sabemos perfectamente que quedan muchas cosas pendientes. La reducción de la jornada laboral, una regulación justa del despido, una regulación que nos permita ponerle freno a los abusos del contrato a tiempo parcial, mayor protección para los fijos discontinuos y muchas cosas más. Así que tenemos que seguir peleando para que la agenda de los trabajadores, para que la agenda de las trabajadoras se abra paso y con mayor rapidez. En Andalucía, compañeros y compañeras, lo sabéis perfectamente, las políticas laborales y sociales acordadas con el Gobierno de España han sido útiles y han tenido efecto. Más de medio millón de personas en Andalucía se ven beneficiadas del salario mínimo interprofesional. Se han realizado miles de contratos indefinidos. Se ha visto reducida la brecha salarial. Más de 1.600.000 pensionistas en Andalucía han visto revalorizada su pensión. Un enorme escudo social y muchas cosas más. Pero a pesar de estos avances, compañeros y compañeras, la realidad es que los andaluces y las andaluzas
tienen la percepción de que su situación no termina de despegar. Y esa percepción, en gran medida, se debe a unas causas que nosotros sabemos perfectamente, y esas causas son que nosotros en Andalucía tenemos los salarios más bajos que hay en el país. Nuestra renta per cápita solamente está por encima de los trabajadores de Murcia. Y por otro lado, además, también ha habido una enorme subida de los precios que nos han imputado las empresas. De hecho, en Andalucía hemos perdido un 2,7% de poder adquisitivo, un 0,7% a nivel nacional. Y esto supone un empobrecimiento para las familias y un lastre para el crecimiento económico de Andalucía y mantiene todavía a nuestra comunidad con un 16% de paro. Pero además a estos dos elementos hay que sumar un tercero, que es el desorbitante precio de la vivienda, ya sea alquiler o hipoteca. La vivienda se ha convertido en ese agujero negro que se traga todos los avances y que desestabiliza a muchas familias, porque provoca un enorme aumento del riesgo de la pobreza, especialmente para las personas jóvenes. De esta situación que vivimos en Andalucía, nosotras y nosotros sabemos muy bien que hay responsables. Porque hay muchas empresas que se olvidaron rápidamente del dinero público que se puso en este país en juego para salvarla. Porque hay muchas empresas que se olvidaron de los miles de dinero que costó sustentar durante la pandemia con los ERTE el Estado y sus empresas. Aquí el Gobierno no era socialcomunista, aquí no le estorbaba a Pedro Sánchez, aquí simplemente las empresas ponían la mano. También se olvidaron las empresas rápidamente de todo el esfuerzo que habíamos hecho las personas trabajadoras, incluso con problemas de salud que hoy todavía arrastramos y poniendo en juego nuestra vida para sacar la producción adelante. Y las empresas de repente se han centrado, después de todo esto, en solamente el máximo beneficio, buscar solo su máximo beneficio. Por tanto, nosotros tenemos claros quiénes son los responsables. Esas empresas que se olvidaron de todo lo que hicimos en la pandemia y de todos los recursos públicos que se llevaron. Así que cuando tocaba repartir, cuando tocaba subir salarios, cuando tocaba mejorar las condiciones laborales, cuando tocaba actualizar derechos con la negociación colectiva, hemos tenido este sindicato, las comisiones obreras, que echar un pulso empresa a empresa y sector a sector para reactivar con la negociación colectiva los instrumentos de reparto de la riqueza que tenemos, que es el convenio colectivo. Y es triste decirlo, compañeros y compañeras, pero a veces las empresas se convierten en parte del problema, sobre todo si ni tan siquiera son capaces de pagar el salario mínimo interprofesional, si buscan constantemente saltarse la reforma laboral que ellos firmaron, cuando dicen que no hay trabajadores en un sector o en otro y lo que hacen falta son condiciones laborales dignas y derechos para los trabajadores. Y sobre todo, cuando las empresas lo que se saltan a la torera es la prevención de riesgos laborales. 120 personas pierden la vida en las empresas cuando van a ganársela. Y eso no es posible, compañeros y compañeras, porque todos los accidentes, la mayoría de ellos, son previsibles y son accidentes que se pueden controlar si hay más inversión en prevención, en formación y en medios. Pero claro, para invertir en prevención hay que poner en el centro la vida de las personas y no el máximo beneficio, como ponen las empresas de Andalucía. Compañeros y compañeras, han sido muchos el esfuerzo que hemos hecho. Han sido muchas asambleas, muchos conflictos laborales, muchos paros, muchas huelgas, muchas movilizaciones para enfrentar todo esto. Pero con esfuerzo, con ganas, con tesón, hemos logrado subir los salarios, hemos logrado aumentar los derechos, hemos logrado sacar adelante la negociación colectiva. Y, compañeros y compañeras, el esfuerzo ha merecido la pena, porque hemos mejorado las condiciones de trabajo y con ellas las de vida de nuestra clase. Así que sentiros orgullosos y sentiros orgullosas del esfuerzo enorme que hemos hecho. Muchas gracias por él. Pero además hemos conseguido esto después de ese curro enorme que hemos hecho, estudiando un taco, estudiando mucho. Porque la capacitación de nuestros delegados y de nuestras delegadas, más de 17.000,
es la clave para que puedan desarrollar con rigor y con solvencia la tarea. Es cierto que en algunos casos lo hemos tenido que hacer a marcha forzada sobre los temas de inteligencia artificial y las cajas negras, sobre los algoritmos y los sesgos, una velocidad que a veces no nos ha permitido enganchar bien la formación con la acción sindical, y entendemos que esto ha generado disfunción y que tenemos que mejorarlo. Perdón. Pero todo este esfuerzo en la negociación colectiva nos ha permitido ser capaces de ensamblar intereses dispares en los centros de trabajo y también llegar a muchos trabajadores y trabajadoras nuevos, muchos jóvenes, muchas personas inmigrantes y muchos perfiles profesionales que antes no estaban incorporados a la actividad del sindicato, a la vez que ensamblar solidaridad y crear comunidad en la propia empresa. De hecho, además, hemos sido capaces, con las personas migrantes y el trabajo con ellos, de articular una propuesta concreta para la regularización parcial en la provincia de Huelva ligada al sector agrario, propuesta que ahora mismo está parada y que, frente a los discursos del odio, nosotros, el sindicato, tenemos que responder con solidaridad y con empatía, porque las personas migrantes no son mercancías, son nuestros compañeros y nuestras compañeras, que generan riqueza en las empresas y en el país y en Andalucía, y que, por tanto, también es justo que se reparte y se beneficie de esas mejoras y de esa riqueza. Además, hemos sido capaces de acompasar la negociación colectiva con los planes de igualdad, porque es una cuestión de justicia con las mujeres de Andalucía y con las mujeres de este país. Aunque hay que decir que las empresas no entendemos cómo el 47% de las empresas que están obligadas a tener un plan registrado y negociado sean incumplidoras. Las empresas, compañeros y compañeras, no pueden ponerse de espaldas a la igualdad y al progreso, porque un plan no es un papelito que se lleva para conseguir tal subvención u otra, sino que es un instrumento de redistribución de la riqueza y, además, un instrumento enorme de acelerador de la igualdad en los centros de trabajo y con ella en la sociedad. Es una cuestión de justicia social. Claro, justicia social puede parecer un término muy abstracto, pero en Comisiones Obreras sabemos que ese término tiene unos elementos que la componen y que la sustancian, y sabemos claramente cuáles son. Pero decía antes que había varias preocupaciones que tenían los andaluces y las andaluzas. Una era llegar a final de mes y otra pagar la vivienda. Pero además, en Andalucía, compañeros y compañeras, lo sabéis perfectamente, los andaluces y las andaluzas tienen otras preocupaciones, porque ven cómo pedir una cita en el centro de salud o ver a un especialista pues es una odisea y casi una misión imposible, porque ven cómo sus hijos y sus hijas se tiran semanas para que se cubra un profesor o una profesora en su colegio cuando se da de baja el profesorado, o ven cómo tienen que esperar más de 2 años para que sus familiares accedan a una prestación por dependencia. Esta situación tiene mucho que ver con las políticas que se están aplicando en Andalucía, que generan efectos negativos en los trabajadores y las trabajadoras. Especialmente dañinas han sido las políticas del Gobierno andaluz en materia de servicios públicos. Tan solo hay que ver cómo se encuentra la sanidad pública en Andalucía. Colas, imposibilidad de que te den una cita, gastos farmacéuticos descontrolados, aumento de un 74% en el gasto de sanidad para la privada y las externalizaciones. Esto es una realidad innegable y el Gobierno no puede hacer oídos sordos a las miles de personas, ciudadanas y trabajadoras, que han salido a la calle para reclamar una sanidad pública de calidad. Por desgracia, la escuela pública en Andalucía ha sufrido un enorme cortocircuito. Cierre de unidades escolares en los centros públicos, profesorado saturado y machacado por las tareas burocráticas, se renuncia a las escuelas públicas infantiles y la formación profesional se privatiza cada vez más. Y con las universidades, qué decir, hemos tenido que dar una batalla kafkiana para garantizar su suficiencia financiera y contra el boicot que estaban sufriendo las mismas, porque mientras esto se daba, los problemas de financiación, las universidades privadas salían como champiñones debajo de las piedras. A nosotras y a nosotros, a las comisiones obreras, nos preocupa que el sistema educativo público en todos sus niveles pierda espacio en Andalucía, porque la educación pública es garantía de igualdad de oportunidades futuras. Es fundamental para que los hijos y para que las hijas de la clase trabajadora puedan labrarse un futuro mejor. Pero ojo, compañeros y compañeras,
que han visto el negocio y, lo que es peor, han visto la oportunidad de bloquear el ascensor social. Y eso no lo vamos a permitir. Especialmente preocupante es la situación en la que se encuentra el sistema de la dependencia en Andalucía. Una mala gestión del Gobierno andaluz ha provocado el deterioro de los sistemas a pasos agigantados. Alimentado por el decreto de simplificación administrativa que aprobó el Gobierno andaluz y que solo ha servido para poner en jaque el sistema y al modelo. 2 años de espera para el reconocimiento y faltan más de 5.000 plazas de residencias públicas. Y mientras esto sucede, su personal se encuentra machacado y con enormes cotas de estrés. Pero el Gobierno andaluz no es solamente hace daño con sus políticas, es que el Gobierno andaluz también se convierte en un mal empresario cuando se trata de gestionar al conjunto de los empleados y empleadas públicos. Hemos tenido que pelear porque se estabilizara el personal, evitando que muchos compañeros y compañeras quedaran atrás. Hemos visto cómo el Gobierno andaluz ha ninguneado a quienes realizan trabajos esenciales para la ciudadanía. El ataque ha sido constante a las agencias y a las entidades instrumentales. Solo hay que ver cómo, en primer lugar, se sacaron de la manga unas auditorías para justificar el desmantelamiento. Auditorías de dudosa imparcialidad, pero que dijeron una cosa que no les gustó, que estas entidades eran esenciales y que incluso había que reforzarlas y mejorar su situación, dada su función social. Y claro, visto esto, después se han dedicado a bloquear la negociación colectiva y a imposibilitar la mejora de las condiciones laborales de todas las personas trabajadoras de los entes instrumentales. Además, el Gobierno andaluz escurre el bulto cada vez que puede. Tan solo hay que ver cómo hemos sufrido en demasiadas ocasiones licitaciones y contratos públicos con ofertas temerarias y a la baja, que provocan problemas laborales, incumplimientos de convenios y que meten a las trabajadoras en 1001 problemas. Y el Gobierno andaluz sin asumir su responsabilidad y poniéndose de perfil cuando se trata de resolver estas situaciones. Por tanto, es ahí, en los servicios públicos, donde más visible es para la ciudadanía la hoja de ruta tremendamente ideológica que ha trazado el Gobierno andaluz con su acción. Pero también hay otras políticas que no van en la dirección correcta, en la de resolver los problemas estructurales que tiene Andalucía y su gente, y que lastran el crecimiento del empleo y las oportunidades. Especialmente dañina, bueno, es verdad, voy a decir, es verdad que el Gobierno andaluz es suave en la forma, ejerce una forma suave, pero que sus políticas son tremendamente dañinas, que son injustas y que son ineficaces, también hay que decirlo. Porque en la mayoría de los casos hemos visto con los servicios públicos, pero también hay otras políticas que son tremendamente dañinas, injustas y eficaces, ¿no? Y las 6 rebajas fiscales que llevan haciendo desde que llegaron al poder han eliminado capacidad para que Andalucía pueda seguir adelante. 900 millones de euros de la capacidad fiscal y financiera que elimina de un plumazo, regalándole el dinero a las rentas más altas. La deriva privatizadora ha aumentado considerablemente desde que llegó el PP al Gobierno, especialmente el desmontaje sistemático y poco a poco de los servicios públicos. El decreto de simplificación supuso el cambio de una tacada de 176 normas. Además de poner en jaque el sistema de la dependencia, también ha servido para esconder un profundo proceso de liberalización, favoreciendo la especulación, la relajación de las garantías públicas y el rigor de los procesos, y dejando las manos libres para poner en venta media Andalucía. Y junto al decreto de simplificación hemos visto una cosa que es despiadada por los terribles efectos que supone, porque la liberalización de los horarios de apertura de los comercios con la CEGA atenta contra la conciliación de la vida de las personas trabajadoras, atenta contra el descanso y es un terrible elemento que también hace y acelera que las compañeras del sector
sufran estrés y también siniestralidad laboral. Cuando en Andalucía lo que tendríamos que estar hablando y tener un debate sin secuestro y serio es de la tasa turística. El Gobierno andaluz también, además, ha eliminado la perspectiva de género de todas las leyes y todas las políticas públicas. Y eso significa ocultar las discriminaciones que sufrimos las mujeres. Y lo peor, no ponerle remedio. Por eso, nosotros pedimos menos campaña con el presidente palanchando y más políticas reales y contundentes, reales para acabar con las discriminaciones, empezando por quitar el teléfono de violencia intrafamiliar de la vergüenza que todavía está vigente en este país y que se escudaron en Vox. ¿Que hay recursos en Andalucía? Es evidente. Lo dice todos los días el Gobierno andaluz cuando riega de miles de millones y millones las noticias del Canal Sur. Pero a nosotros lo que nos preocupa es que el Gobierno andaluz esté desaprovechando los recursos de los fondos europeos, de las transferencias que vienen del Gobierno de España, porque hay una enorme falta de transparencia y no sabemos qué repercusión están teniendo en Andalucía. Resulta curioso que cuanto más recursos hay, peor es la gestión, que cuanto más grande se hace el problema, más aparece la incapacidad para ver las soluciones y más se encierra el Gobierno andaluz en su mayoría absoluta. A Comisiones Obreras nos hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera y que las políticas hubiesen sido distintas, pensadas en la mayoría social, en el equilibrio y en esa moderación. Sin embargo, hemos tenido que enfrentar todas las decisiones que ha llevado el Gobierno andaluz y sacar toda nuestra artillería desde el primer momento que inició el mandato. Hemos salido innumerables veces a la calle, a San Telmo, para exigir el cambio de la deriva de los presupuestos, para defender los servicios públicos, muy especialmente en este periodo la sanidad pública, para exigir que se frenase el ataque al conjunto de las entidades del sector público instrumental, para que se dignificara a las personas trabajadoras de las contratas y las subcontratas. Y también hemos tenido que pelear, compañeros y compañeras, para acabar con la pasividad del Gobierno andaluz ante la subida del coste de la vida. Porque no era normal que el Gobierno de Europa y el Gobierno de España pusieran medidas, la bonificación, recordáis, del combustible, el tope a los alquileres o el control del precio de la luz, y el Gobierno andaluz escurriera el bulto y mirara para otro lado. Por eso, desde Comisiones Obreras de Andalucía, elaboramos una propuesta con el conjunto de toda la organización, el plan para paliar los efectos de la inflación en las familias y en los sectores productivos, que fue el germen después de duros meses de negociación, de tiras y de aflojas, que finalmente nos llevó a acordar con el Gobierno andaluz en marzo del 23 el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía, que era una ruta que tendría que servir para poner medidas eficaces para enfrentar la situación que estábamos viviendo en el corto, por la sequía, por esa subida desmesurada de precios, por los precios de los alquileres y de las hipotecas, por la precariedad que sufrimos en Andalucía, pero también para ayudar a las familias trabajadoras, a las empresas y para enfrentar en el corto la situación. Pero además también para diseñar políticas a medio y largo plazo que impulsasen y reforzaran el deteriorado estado social que tenemos en Andalucía. Con ello conseguimos una cosa muy importante, que fue colocar en el centro del Gobierno andaluz nuestras reivindicaciones. Y tenemos que recordar, compañeros y compañeras, que el Gobierno andaluz tenía y tiene mayoría absoluta. Y hemos sido capaces de concretar compromisos ciertos, que es verdad que nos está costando sacar adelante y que casi cada medida hemos tenido que pelearla medida a medida, denunciando, movilizando, presionando y llenando las calles. Así que gracias a todos los actos de denuncia, a todas las movilizaciones que hemos hecho y con la necesaria evaluación continua del pacto que hemos realizado por el conjunto de la organización, hemos conseguido algunas medidas importantes y hemos conseguido que cumpla el Gobierno con esas medidas que consideramos importantes, entre ellas el bono carestía, el plan de empleo juvenil, el plan de lucha contra la siniestralidad, la bonificación del 60% del transporte público, el segundo plan de apoyo a la negociación colectiva, la firma de la tercera estrategia de seguridad y salud, medidas para el mantenimiento del empleo, digitalización o industrialización de las empresas, o el último hito, que ha sido la aprobación de la Ley de Participación Institucional de Andalucía en la sede parlamentaria después de 18 años de la existencia del mandato en nuestro Estatuto de Autonomía.
Una ley que, sin duda, es una histórica reivindicación del sindicato. Yo era chica y ya la llevaba escuchando muchos años a Paco Carbonero y a Juan Pérez decirlo de la Ley de Participación Institucional. Pero para nosotros esa ley es un instrumento clave, porque permite que los trabajadores y las trabajadoras, a través de la intervención en las políticas públicas, participemos y demos nuestra opinión sobre leyes que después se nos va a impactar. Y eso tiene un tremendo valor. Pero es justo decir y es justo reconocer que todo esto lo hemos hecho gracias al enorme trabajo realizado por el conjunto del sindicato, por el conjunto de todas las estructuras durante todos los años de este mandato. Un trabajo que ha sido estable, que ha sido serio, que ha sido riguroso, que ha sido firme en nuestro objetivo, porque con cada denuncia, con cada propuesta, con cada movilización, con cada discusión en los grupos de trabajo, con cada informe, con cada hora que le hemos dedicado de trabajo con las organizaciones sociales en las plataformas, con cada acción, con cada movilización o con cada concentración, hemos conseguido, y con la generosidad del conjunto, porque somos las comisiones obreras muy generosas entre nosotros, hemos conseguido amordar esa fuerza colectiva para mantener las reivindicaciones del sindicato vivas, para disputar los derechos de nuestra clase, para disputar la mejora ante un Gobierno andaluz que ha demostrado una y otra vez ausencia de empatía social y una incapacidad manifiesta para adoptar políticas en favor de la mayoría de los andaluces y de las andaluzas. Y por eso vamos a seguir reclamando que hay que avanzar en el cumplimiento del pacto, porque quedan muchísimas medidas y muy importantes para los trabajadores por ejecutar. Medidas en el turismo, en el desarrollo industrial, en la aeronáutica, en la industria, en la vivienda, en la movilidad, en todas y en cada una de aquellas que están registradas en el pacto, porque todas y cada una tienen un objetivo común, que es que Andalucía avance sin dejar atrás a los trabajadores y a las trabajadoras. Y nos preocupa cómo en Andalucía el Gobierno andaluz no está utilizando las competencias de nuestro estatuto en beneficio del conjunto de los trabajadores. Mucha gente de la que estáis aquí peleasteis porque Andalucía tuviera su estatuto de autonomía y su autoorganización. Otros, por edad, lo sentimos como propio, porque escuchamos a nuestros padres y a nuestras madres con ojos vidriosos y en mil y una ocasión decirnos lo que significó el estatuto de autonomía. Y porque también las generaciones posteriores somos fruto de ese despegue de nuestra comunidad y esas ansias de igualdad. Y no fue fácil conquistar la autonomía, como quieren hacernos ver hoy, porque salir del ninguneo y del maltrato con el que el franquismo trató a nuestra tierra no fue fácil. No fue fácil recorrer el camino de la libertad, de la amnistía y del estatuto de autonomía. Hubo que pelearlo. Y por eso cuando un presidente de la Junta de Andalucía a la primera de cambio renuncia a las competencias como hizo ayer, o confía mucho en Pedro Sánchez, confía poco en sus capacidades o no cree en las competencias de Andalucía, ni en esta comunidad, ni en las capacidades de su gente para sacar adelante la situación como la que tuvimos ayer. Que en vez de un presidente parece un delegado del Gobierno. A Comisiones Obreras nunca se le va a olvidar lo que significa la blanca y verde. Porque la blanca y verde ondeaba en las casas obreras y en los barrios obreros. Y porque era símbolo de esperanza colectiva. Por eso, cuando vemos que la autonomía se convierte en la sucursal de Madrid, en el reparto de poder de un partido o de otro, o no se utiliza para resolver los problemas de la gente de nuestra tierra, lo peor que nos tememos es que esa bandera simplemente se convierta en un trapo que ondea en los actos oficiales o en fastuosos festejos de San Telmo. En Comisiones Obreras, el Gobierno andaluz lo sabe, siempre vamos a estar cuando se propongan propuestas para que los trabajadores y las trabajadoras avancemos y sean útiles. Lo hemos demostrado mil veces. Hemos participado en la necesaria reforma de la financiación autonómica, que ya va tarde, o la última defendiendo a Andalucía frente a los aranceles del imperialismo de Trump. Pero claro, la vía andaluza de la privatización de servicios públicos, de seguir reproduciendo los privilegios de las élites y de los poderosos, o perder la cohesión económica y social con Europa, que ya van 4 puntos en 4 años, a los trabajadores y a las trabajadoras eso no nos vale. Esa vía andaluza no nos vale.
A lo mejor le vale a algunos para estar en el pim pam pum de los agravios con el Gobierno central, para renunciar a quitas y meter cabeza en los debates nacionales, pero a los andaluces y a las andaluzas no nos sirve esa vía andaluza. Así que, compañeros y compañeras, la clase trabajadora confía en las comisiones obreras. Saben que nuestra organización es garantía y eso es el mejor revulsivo para levantarse todos los días con las ganas de defender los derechos y los intereses de nuestra clase. El sindicato, en comisiones obreras, tenemos soluciones y propuestas para resolver los problemas de las personas. Pero también tenemos una cosa muy importante, es que tenemos horizontes de esperanza para nuestra clase. Porque todos los días, con nuestro esfuerzo, con nuestra militancia, hacemos posible y concretamos la esperanza de mucha gente. Porque cuando hacemos una mejora en la empresa, por pequeña que sea, cuando arrancamos un derecho a un gobierno, hacemos eso, concretar la esperanza de mucha gente y mejorarle la vida a mucha gente. Y por eso no es casualidad que en las empresas tengamos más de 17.000 delegados y delegadas en comisiones obreras, de todos los sectores, de todas las provincias y con muchos perfiles profesionales. De todos estos delegados, el 52% son nuevos, que se incorporan por primera vez al proyecto colectivo de las comisiones obreras. Más del 5% son jóvenes, menores de 30 años, que se dice pronto, y más del 45% son mujeres que lideran en sus espacios y en sus empresas las siglas de comisiones obreras. Esta organización, compañeros y compañeras, demuestra que es una organización viva, con mucha vitalidad, con la mezcla de lo que ya está y de lo que llegará y lo que está llegando, de la experiencia y del impulso de lo nuevo, y feminista, y sobre todo tremendamente útil para resolver los problemas de los trabajadores y las trabajadoras. Y en estos tiempos, además, hemos demostrado que somos capaces de adaptarnos a los cambios con mucha rapidez. Y lo hemos hecho para llegar más lejos y en mejores condiciones, en los servicios jurídicos, mancomunando tareas, planificando en la abstención electoral. Y nos hemos adaptado a todos los cambios normativos y a los digitales, aunque en estos últimos sabemos que tenemos que seguir haciendo muchos más. Y nuestra afiliación, seguro que saldrá en el debate, es muestra de ello. No está el compañero Unai, pero lo tiene que saber. Porque nosotros vamos a seguir insistiendo para que nuestras propuestas se escuchen y tengan más peso en nuestra confederación. Porque ya sabemos lo que dijo aquel, que para no perder el norte hay que tener muy presente el sur. Y a lo mejor en la afiliación hay que tener más presente el sur para no perder el norte, que es esa fuerza colectiva de la afiliación la que nos permite tener permeabilidad en las empresas y extender el sindicato. Porque nuestra afiliación hace un tremendo esfuerzo pagando su cuota y es un tremendo ejercicio de solidaridad para que seamos más fuertes, para defender mejor los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del conjunto de la clase trabajadora de esta tierra. Y por eso, en la gestión de los recursos, somos serios, rigurosos, transparentes y muy responsables. Y conseguimos que el 90% de los recursos con los que gestionamos sean propios. Nosotros y nosotras vivimos de nuestros recursos propios y eso hay que decirlo harto y claro y levantando mucho la cabeza, porque otros viven de las donaciones esas raras que hacen en hucha, que luego no tributan y que no sabemos de dónde viene. Bueno, de algunos bancos húngaros y de algunos nombres raros históricamente conocidos que hacen esas donaciones extrañas a partidos raros, que luego no tributan. Nosotros sí sabemos, de la solidaridad obrera viene la cuota, vienen los recursos propios nuestros y esto tienen que saberlo también el conjunto de los trabajadores y de la ciudadanía. Porque nosotros, compañeros y compañeras, no tenemos ayuda divina, ni tenemos primos ni hermanos. Nosotros nos tenemos solos a nosotros y a nosotras. Bueno, y a mucha gente que confía en las comisiones obreras y en esta organización. Y también a todas las mujeres y a todos los hombres de esta organización que son incansables, valientes, guerreras, peleonas, que dan la cara en las empresas por sus compañeros, que dan la cara en las localidades y en todos los espacios de influencia por mejorar la vida de la gente y que son la fuerza y el motor de esta organización. Y eso da, compañeros y compañeras, una tremenda libertad para plantear nuestras propuestas y para defenderlas con mucho ahínco. Porque todo ese caudal de militancia, toda esa gana
porque las cosas sean mejor para la gente que representamos, es la que nos ha llevado y la que nos va a llevar, que no le quepa a nadie duda, a seguir siendo la primera organización sindical en esta tierra, revalidando las elecciones sindicales, la confianza que nos dan los trabajadores para ser también la primera fuerza sindical en el conjunto de la Confederación Española. Y vamos a seguir, que se enteren alto y claro, seguiremos siendo los primeros porque los trabajadores y las trabajadoras confían en la gente de Comisiones Obreras. Así que, compañeros y compañeras, voy a estar muy atenta al debate, porque con ese debate estoy convencida que vamos a mejorar las propuestas para conseguir todos los retos que dibujamos en las ponencias y en las propuestas de resolución, pero sobre todo para una cosa, para que esta organización, para que las Comisiones Obreras de Andalucía sean ese instrumento de transformación y de mejora de las condiciones de trabajo y de vida de nuestra clase. ¡Vivan los trabajadores y las trabajadoras! ¡Viva la clase obrera! ¡Y vivan las Comisiones Obreras de Andalucía! ¡Y vivan las Comisiones Obreras!